¿Cómo están? Y continuamos con el capítulo 6, las lecciones del amor. Y vamos con el punto 1, el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista del miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. Ahora me venía mientras estaba leyendo cuántas veces se ha usado ese hecho que aparentemente sucedió y con miles de años, porque recordé una misa donde ese evento se recordó allí, más que nada en una misa en catequesis, como un evento negativo, y culpando, ¿no?, a otros, y como nosotros no seguimos ese camino, sí, fue como que lo que la chica allí transmitió fue, o sea, yo sentí miedo, recuerdo, sí, miedo de que, claro, no estamos siendo dignos de lo que estamos haciendo y bueno, y merecemos como un castigo, ¿sí? Si no hacemos las cosas bien, si no tenemos buenos comportamientos. Y ahí después vamos, ¿no? Escondiéndonos, teniendo miedo de alguien que alguien nos vea, que alguien nos diga algo, que nos castiguen, ¿sí? Defendiéndonos contra el mundo. Y como acá nos dice lo contrario, cómo eso tiene una connotación positiva. Ha sido la interpretación la que ha hecho que eso no se vea con ojos positivos, con una interpretación positiva. Porque el mensaje nunca fue, sí, como un castigo, la culpa, la muerte, fue totalmente lo contrario, pero y ahora lo vamos a ir viendo. Pero vean cómo las enseñanzas que también hemos tenido a través de la iglesia o catequesis o lo que nuestros padres podían creer sobre eso, también está allí, ¿no? Y cómo desde ahí también nos lleva a nosotros a generar una emoción, una represión, un miedo. Yo recuerdo que en esa clase sentí miedo y bueno, está ahí ahora para perdonar esta imagen, ¿no? La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de lo que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. Y la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la
en la aparente intensidad de la agresión cometida por alguno de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tienen que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es posible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que lo justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otro. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible. Por lo tanto, viéndote a ti de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente de ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya te dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que se ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Jesús trascendió al mundo y eso es también nuestra invitación, trascender el mundo, ¿sí? Es no identificarnos con esas imágenes. Y Jesús claramente lo tenía muy claro, ¿no? No era que lo estaban persiguiendo, podía notarse eso, que otros lo percibieran, ¿sí? Porque él, cuando regresó del desierto, ya no regresó como el hijo de Juan, ni con el nombre, ni nada, sino como Jesús, ¿sí? Mejor dicho, como el Hijo de Dios. Ahí voy. ¿Sí? Entonces, él, al reconocer quién era, obviamente no dudaba, ¿sí?, de lo que en el exterior parecía estar aconteciendo, ¿no? Porque él ya dejó de identificarse con el mundo, con los otros y con la opinión, mucho más. Entonces, él sabía que todo estaba teniendo y tiene hasta el día de hoy un propósito. Imagínense, ¿no? Cuántos miles de años han pasado y hasta el día de hoy sigue dejando enseñanzas. Entonces sabía que iba a haber un propósito mucho mayor y para toda la humanidad, ¿sí? Y eso es seguir la voluntad de Dios, eso es seguir la guía. Claro, él podía haberse salido, él
¿no? Y cuando lo persiguieron a esconderse, y sin embargo no fue así, porque él sabía que ese era su propósito, y no para morir, sino para un mensaje de la vida, ¿no? De que cuando uno se encuentra perseguido, lo que estamos tratando de defender es una imagen, un yo, una identidad, un mío, ¿sí? Cuando nada es mío, no hay ningún yo, no hay nada. Y eso es a lo que más le tememos. No hay nada en el exterior, ¿sí? Lo que hay y que no cambia nunca, de que eso no se destruye, no se rompe, ¿sí? Es la identidad de hijo de Dios. Eso por más que destruyan un cuerpo, lo quemen, lo que sea, nunca se destruye, ¿sí? Pero el ego que te tiene atrapado, obviamente en el cuerpo, donde sí aparentemente es algo que se destruye, si te pegan te duele, si te caes te quiebras, y obviamente eso se siente amenazado, y lo que más se siente amenazado es la identidad, ¿sí? Ese yo que hemos formado con muchas etiquetas y muchas estructuras, y cuando una etiqueta se cae, ¿sí? Por ejemplo, observen la etiqueta de mamá, cuando un hijo hace algo malo, ¿sí? Roba, alguna adicción, se emborracha, ¿cómo nos sentimos heridas? ¿Cómo nos sentimos atacadas? ¿Sí? Porque ese yo se siente herido porque él, que es mío, me está haciendo daño. Y con todo lo que yo le he dado, le he enseñado, me paga así. Estas son las trampas del ego, a las cuales también tenemos que estar observando y soltando, ¿sí? Y la crucifixión, vamos a ver ahora, es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor que nos pide que solamente estemos enseñando amor, que no estemos pidiendo amor, ¿sí? Sino que estemos dando amor. Si somos el amor, ¿sí? No podríamos dar otra cosa. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya no se encuentra en ella. Dios mismo la puso allí. Por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podían ser abandonados. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestro y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen han elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Iglesia no se refiere a la iglesia como tal. Si cuando él pidió que construyeran una iglesia no se refería a eso. Se refería a la iglesia de tu propio, como en tu propio cuerpo, digamos, tu propio altar. ¿Dónde está tu propio altar? En el corazón. No que hicieras una iglesia, un altar para adorarlo a él, adorarlo a Dios. Entonces vean cómo la interpretación llevó a que se hicieran iglesias y todo eso. No. Sí, tu iglesia, sí, la nombra como si fuera el cuerpo, pero aquí está tu altar, y tu altar es en el corazón. Entonces, ¿qué permites? Sí, que allí se coseche, ¿no? Para dar. Elige por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello
no le había hecho daño a nadie. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volverte a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Y esto acá, la última parte es importante, que es lo que yo le digo, ¿no? Cuando observamos al otro y vemos qué es lo que siento, ya ahí yo puedo perdonarme por esos juicios y mis proyecciones, ¿sí? Sin después tener que experimentarlo, ¿bien? Porque puede ser que ahora salga a la calle y vea un accidente. Bien, el accidente no estoy yo involucrada, pero si lo estoy viendo, hay algo que tiene que ver conmigo. No propiamente el incidente, la experiencia que está teniendo otra persona o otros involucrados, lo que allí haya, pero sí qué es lo que me hace a mí sentir, ¿sí? Porque allí puede haber algún miedo, puede haber alguna culpa, vaya a saber qué puede llegar a surgir, que eso me lo va a mostrar. Y ya quizás así yo no voy a necesitar de un accidente que pueda haber sido como ese o otra cosa diferente o una caída nomás, porque yo ya vi ese aprendizaje, ¿sí? Ya liberé lo que tenía que liberar. Por eso es importante observar todo lo que está sucediendo, porque si yo lo estoy viendo y yo estoy cerca, lo estoy viendo o lo escuché, vinieron y me lo contaron, tiene algo que ver conmigo, ¿sí? Hay algo ahí que está escondido y que si yo ya lo reconozco, no tengo por qué experimentarlo, no tengo que vivir la experiencia. Entonces acá es re claro, ¿sí? No necesitamos ir al pasado a buscar las causas de por qué hoy estoy sufriendo o por qué hoy me separé o lo que sea, ¿sí? O otras técnicas para sanar, ¿sí? Porque yo ya ahora, con todo lo que tengo alrededor, ya es suficiente para ver qué creencias hay ahí que tengo que soltar, ¿sí? Que siento y que pienso. Por eso es una práctica de aquí y ahora. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Sí? ¿Cómo me siento y qué pienso? ¿Sí? ¿Qué estoy pensando? Entonces, vean cómo es aquí y ahora, aquí y ahora. No necesitamos ni del pasado, ni de vivir otras experiencias diferentes, si ya estoy reconociendo lo que está sucediendo para perdonar. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que lo aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco.
¿Enseñas solamente amor? Pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucificación de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concebió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ver vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Esos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversados del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me hubieran podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no puedo haber dicho ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo inflige a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían, sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pescadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado de una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que la motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas de desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. O no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Entonces, como no amamos a Dios, vamos por la vida rechazando la vida, rechazando relaciones, no importa cómo sean, rechazando personas, ¿sí? O esto de que me abandonan, me abandonaron. O sea que todo viene por cómo está mi relación con Dios, que se los dije en videos anteriores, no recuerdo en qué video o en las lecciones, que todos los conflictos tienen que ver cómo está mi relación con Dios, no hay más. Porque mi única relación de valor es la relación que tengo con Dios, porque es fuente creativa y un profundo océano. Entonces, ¿qué estoy enseñando? y uno de los primeros pasos es la gratitud, ¿sí? No es esa... O sea, sí puede empezar siendo como una gratitud externa, ¿sí? Por esto que tienes. Dejémonos de que nos falta algo y de agradecer por eso que nos falta, porque como hijo de Dios, nada nos falta, ¿sí? Pero sí por lo que ahora tenemos, porque lo que ahora tenemos es perfecto y es lo que necesitamos. Así sea el techo que tenemos, la comida que tenemos, el hijo que tenemos, no importa, sin juzgar nada. Pero esa gratitud también tiene que ir hacia adentro. Tiene que ir hacia adentro por lo que estoy viviendo, por más que yo no lo entienda, por
por este cuerpo que me está transportando el alma, por las experiencias, por los aprendizajes, ¿sí? Por mi ser, por mi luz interior, por el amor. Y eso poco a poco me va a ir conectando más con el corazón y abriendo en el corazón, ¿sí? Porque mi altar es el corazón y ese es el puente, ¿sí? A entablar, a permitir esta relación con Dios, ¿sí? Por eso se requiere más ir hacia adentro y bueno, ir conectando con este amor que ya está en nosotros, ¿sí? Pero mientras lo rechacemos, sí, claramente las experiencias nos están mostrando eso. Entonces, por eso muchas veces se dice, y lo decimos nosotros por aquí también más de una vez, que esa situación donde está habiendo un conflicto es porque hay una parte de mí que no está llamando. ¿Sí? Así que bueno, la gratitud es un paso importante, pero no como alabar, ¿sí? No como alabar, porque Jesús es un hermano, ¿sí? Pero sí este reconocimiento de que mi Padre se vive en mí, de que Dios se vive en mí, ¿sí? Y de que todo lo hago a través de Él, no sola, no sola. El tema es que si tú te crees que eres de tu propia autoría y de que todo lo haces tú sola, ahí no hay gratitud. Hay gratitud cuando sabes que todo lo estás haciendo porque estás sirviendo a Dios, ¿sí? Y no para obtener algo, y no para obtener dinero para pagar las cuentas, sino que lo estás haciendo porque estás sirviendo a Dios y es Dios quien provee ese dinero, esa comida, esa seguridad, esa salud. Es Dios quien provee, no tú haciendo las cosas para tener esa providencia. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchas su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismo. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Miren esta última frase, ¿no? Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Sí, eso de trascender el mundo. Ya cuando no te identificas con lo que otros hacen, lo que con el mundo sucede, porque obviamente que eso va a seguir, porque están las proyecciones, ¿sí? Ya ves que todo es un pedido de amor. Ese reclamo del otro, ese ataque, es un pedido de amor. Y cómo tú lo respondes, ¿sí? Si lo respondes con un ataque es porque estás identificando con el ataque. Si lo respondes con una bendición, ¿sí? Porque en esa bendición reconoces que Él no es eso, sino que es el Hijo de Dios. Ahí, obviamente que ya todo es diferente. Bien. Y ese es nuestra tarea. Nuestra tarea, poco a poco, ir permitiendo el Cristo, ¿sí? En nosotros. Y eso tiene que ver mucho con ir soltando todas estas estructuras, el control. Sí, hay cosas que se van a caer, se van a romper, o sea, requiere y rendición. Rendición y no identificarte con la voz del ego, ¿sí? Porque
es que no se va a ir, no hay que rechazarla, no hay que negarla, solamente decirle, "Ujú, no te creo".